Bueno, le doy la bienvenida a mi invitada, es la licenciada en Psicología Laura Kisilevsky. Bienvenida Laura, una amiga de la casa, así como la otra vez la invitamos para hablar acerca del tema de la pandemia, el tema de la parte emocional y social con el regreso a las aulas presenciales. Hoy hablamos de otro tema totalmente diferente, pero en el cual Laura creo que nos va a poder ayudar para, bueno, tener herramientas contra la violencia de género y sobre todo con el tema de los femicidios. Un tema muy sensible, muy delicado, pero no va a pasar desapercibido en el programa. Lamentablemente crece el número de femicidios en nuestro país. En lo que va en este año 2021, casi 50 mujeres perdieron la vida. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Laura. ¿Cómo estás, Laura? Gracias por venir al programa. Gracias a vos por invitarme nuevamente, un placer. ¿Qué significa un femicidio? ¿Qué es? Para que la gente en casa entienda de lo que estamos hablando. Sí. Yo lo que entiendo por femicidio es como la expresión máxima y la punta del iceberg de un circuito de violencia que ya previamente se estaba dando en ese vínculo de pareja o de expareja, y es como la manifestación sintomática de algo que pasa culturalmente. Es la visibilización de la violencia machista en su extremo, en su estado más extremo, y es la manifestación del problema, pero no es el problema en sí y la raíz del problema, es lo manifiesto, digamos, lo que se pone sobre la mesa y lo que vemos en lo mediático y lo que se ve y sale en las noticias, pero refleja y alarma de otro problema aún mayor, creo. ¿Cómo nosotros, las mujeres, tan vulnerables, ¿no? Porque por el solo hecho de ser mujer, si bien la justicia... hay diferentes herramientas en las cuales nos podemos amparar, pero tarda mucho. ¿Y qué pasa cuando, bueno, lamentablemente sucede en casos que algunos son más mediáticos que otros, se hacen más visibles, ¿no? A través de los medios, creo que también ayudaron a visibilizar este tema, esta problemática a nivel mundial y aquí en nuestro país también. ¿Por qué crees que las mujeres son víctimas de violencia de género, no tanto como los hombres? ¿Por una cuestión del sexo mismo? Claro, hay como una división, como decís, sexista, ¿no? Hay una discriminación, una relación desigualada de poder entre hombres y mujeres. Como vos dijiste al principio, nos sentimos vulnerables porque la praxis, la práctica del día a día nos hace pensar que somos vulnerables cuando no lo somos, que somos diferentes en términos de inferioridad y no lo somos. Entonces me parece que hay que hacer un gran trabajo social, cultural, e individual y colectivo, primeramente en empoderarnos, que eso lo estamos haciendo como sociedad. Las mujeres han tomado muchos lugares, el trabajo, digamos, el tema de lo económico, el empoderamiento de la palabra, de nuestras ideas, nuestra voz, nuestro voto. Fuimos adquiriendo y conquistando derechos a lo largo de la historia, pero todavía falta un montón, y eso es lo que vemos día a día en los medios, donde hay violencia contra las mujeres, y hay como una idea, digamos, que se instaló hace muchos años, milenios, digamos, de que la mujer tiene una situación de inferioridad frente al hombre, ¿no? Esto se construyó no solo a través de los hombres, sino en general, es cultural, ¿no? Entonces, de construir esos mandatos, de construir esa historia, lleva mucho tiempo. Lo importante es que se pueda hablar, que se pueda expresar, que si una se siente incómoda pueda contar con una amiga, recurrir al Estado, recurrir a una red, ¿no? Que haya redes de contención, ¿sí? Que todas las mujeres y hombres también, porque para mí esta lucha también tenemos que invitar a los hombres a poder reflexionar junto con nosotras, a que escuchen a la mujer de otra manera, que puedan ellos mismos expresarse de otra manera. Entonces hay que armar todo un dispositivo estratégico, digamos, para pensar que no estamos solas, o sea, que nuestro padecimiento singular, individual, que quizás sentimos a veces en determinadas situaciones, ya sea en el trabajo, en la familia, la maternidad, en un montón de áreas que sentimos algún tipo de sometimiento, poder expresarlo, decirlo, empezar a jugar con las palabras también y con los hechos para que esos hechos sean realidad y se haga justicia y no le pase como a Úrsula, que hizo 18 denuncias y nadie la escuchó, ¿no? Porque es toda una sociedad en su conjunto. Me parece que tiene que tomar conciencia de las medidas reales de protección que tenemos que tener entre nosotras y, bueno, articulado con la justicia, ¿no? ¿La justicia crees que mira para otro lado? Sí, a veces creo que sí, lamentablemente creo que
Tenemos una justicia patriarcal, tenemos una justicia liderada por varones que por ahí no tienen formación en violencia de género, a veces sí, hay muchas fiscales y juezas muy buenas, pero también hay fiscales que no tienen formación en violencia de género, todavía se sigue pensando de la violencia doméstica como si quedara en el plano íntimo. O cuando sucedía algún tipo de estas situaciones se hablaba de crimen pasional, la prensa también lo titulaba así, ¿no? Sí, sí. Claro, ahora se pudo politizar. El femicidio es un término político, ¿no? Que instala la necesidad de política pública también. El crimen pasional, hay algo de cierto en eso, desde la psicología te podría decir que hay pasiones desmedidas, violentas, que también hay que trabajar desde lo psicológico. ¿Son amores enfermizos, Laura? Sí. Claro, son las relaciones tóxicas, como se dice, los amores que se juega el control, la dominación, los celos, pero los celos posesivos, los celos patológicos, donde se cree que la mujer es parte de una pertenencia, que el cuerpo de la mujer es del hombre, ¿no? Toda esa apropiación simbólica irreal, ¿no? Del cuerpo de la mujer es algo histórico, que las mujeres y los hombres están empezando a deconstruir. Hay muchos hombres involucrados también en la deconstrucción de mandatos de masculinidad que tienen que ver con la agresividad, con la posesión, con bueno, el control de la mujer, ¿no? Entonces todo esto se está deconstruyendo de a poco, pero nos queda un largo camino por recorrer. ¿Qué pasa en la psiquis de un femicida? Bueno, no diría que, a ver, todos los femicidas, no sé la estructura psíquica, pero supongo yo que hay algo perverso, evidentemente no hay algo puro neurótico, psicopático, muchas veces no tienen culpa, no tienen remordimiento, el famoso psicópata, ¿no? La estructura de un psicópata que dicen, uy, me mandé una macana, como si fuera, no sé, tirar algo que no corresponde, ¿no? O sea, una macana llaman a un femicidio. Entonces no hay un nivel de responsabilidad subjetiva, de culpa, ¿no? Hay en esos sujetos donde aparte reiteran constantemente las transgresiones y constantemente transgreden el no de la mujer, ¿no? Cuando se les pone medidas de prohibición de acercamiento, medidas de exclusión de hogar, y ellos siguen insistiendo con tal de hostigar a la mujer, porque ese es el objetivo, ¿no? Entonces, son sujetos que tienen estructuras perversas que la justicia debería poder entender. Nosotros también trabajamos en la justicia como peritos auxiliares de los jueces y de los fiscales. Entonces, los psicólogos pueden tener ahí un lugar y poder decir que una persona que transgrede una o dos veces, ya puede transgredir 3 veces la medida de prohibición. Entonces la justicia ahí tiene que articular también, me parece, con todo tipo de ciencia, ya sea médica, los psiquiatras también, los psicólogos, para poder entender que hay sujetos que tienen estructuras diferentes y que no pueden hacer una reflexión como los neuróticos, como todos nosotros, digamos, ¿no? No hay culpa ahí, ¿no? Claro. Laura, yo estaba pensando mientras te escuchaba, ¿qué pasa con los hijos que pierden a su mamá a través de un femicidio, ¿no? ¿Qué pasa con esos chicos? Bueno, primero la huella que deja es casi imborrable, deja un trauma casi inelaborable, irreparable. Lo que deja es un gran agujero en el alma, ¿no? Porque eso es lo que sucede. Es muy difícil como sociedad. Por suerte ahora tenemos la ley Brisa que indemniza a los hijos de los femicidas con dinero. Después estaba la ley Micaela, después de lo de Micaela García, que es la capacitación en todos los niveles del Estado para que todos los que trabajamos en el Estado puedan tener una capacitación en términos de entender cuál es la perspectiva de género que hay que tener cuando se interviene, sobre todo con casos de familia que están judicializados. Entonces, poder ver todas las perspectivas, ¿no? Claro, porque ese chiquito pierde no solamente a su mamá, sino también a su papá. También, exacto. Porque un hombre que comete un acto así con la madre ya deja su función paterna simbólica y pasa a ser un homicida, ¿no? Entonces es difícil de reparar, sobre todo si la justicia en general toma medidas ahí también en relación al padre y no se restituye el vínculo a través de la justicia. Entonces es doble duelo, doble pérdida, y los chiquitos tienen algún tipo de alojamiento a través del Estado, de hogares o de subsidios o de otras familias, pero la verdad es que es tan fuerte el trauma y el vacío que deja, que como sociedad es como que siento yo que nunca alcanza para reparar eso que vivieron, ¿no? Que es algo que le debemos... como sociedad también. Exacto. Y en relación a eso que decís,
sí es importante empezar a pensar políticas públicas que garanticen la protección de la mujer cuando hace una denuncia, ¿no? Esto se demostró con Úrsula, que no hace falta 18. Ya con una, dos, es necesario que haya un sistema de protección de las organizaciones sociales, de los equipos, de la política, de la policía, de la justicia. O sea, todos necesitamos involucrarnos, los psicólogos también, en esta problemática, ¿no? Comprometernos en prevenir la violencia de género, más que nada en este máxima expresión que es un femicidio, que es el fin de la vida de una mujer a través de las manos de un hombre, de la violencia machista, ¿no? Y esto lo vemos lamentablemente todos los días en el noticiero, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, ojalá que esto también sirva del otro lado, ¿sí? Para visibilizar el tema. No quería que pasen de este mes, de lo que venimos estos meses del año 2021 sin darle visibilidad a esta situación. Quiero mencionar algo importante, que el trabajo de las escuelas es importante para prevenir los noviazgos violentos, controladores, para poder saber cómo cuidarnos las mujeres, los niños también, ¿no? Que están en situación de vulnerabilidad a veces con familias violentas. Entonces, ahí la escuela tiene una función, un valor muy importante, la transmisión del cuidado, de la protección, de la información, ¿no? Y que se puedan decir y que empecemos a dejar algunos tabúes y poder decir qué nos pasa como sociedad y como individuos es súper importante. Muchas gracias, Laura, bueno, como siempre. Gracias a vos. Gracias por estar en el programa.